Venga, comencemos con el análisis semanal. Empecemos con el SP500. Fijaos una cosa importante. Con todo lo que está cayendo, con todo lo que ha caído de la crisis financiera, más que crisis financiera, crisis de confianza, y las bolsas han vuelto a subir. Fijaos, el SP500 lleva subiendo desde aproximadamente 2 semanas. Lleva subiendo, ¿vale? El Nasdaq está rompiendo máximos en estos momentos, ¿vale? El Nasdaq está retomando su tendencia alcista. Y el Russell 2000, un poquito más atrasado, sigue aquí en lo que podría ser una fase de acumulación para intentar un ataque a máximos en algún momento. En esta crisis de confianza bancaria, en la que se siguen subiendo tipos de interés, se empieza a apostar más por el mercado, los grandes inversores empiezan a invertir más, a apostar más por empresas grandes, por blue chips, empresas grandes, empresas industriales, cuyos costes de financiación no vayan a ser un gran problema, que no necesiten de grandes apalancamientos para desarrollar sus negocios. De ahí que el Russell, que son las empresas más pequeñas, el Russell 2000, las 2000 más pequeñas, de menor capitalización, pues bueno, le esté costando retomar la tendencia alcista, pero aquí está realizando una especie de pauta de acumulación, con lo cual podríamos ver en próximos días un ataque a máximos, un retroceso y un nuevo inicio de tendencia, ¿vale? Fijaos la bolsa europea, el DAX ya se está acercando de nuevo a máximos. Una vez que rebotó en el 14.600, ha retomado la tendencia alcista. Aquí tenemos su tendencia alcista y se está acercando a máximos. El FTSE, cuya corrección se fue muchísimo más abajo, está retomando el movimiento. Al haber perdido este nivel en algún momento y haber tomado liquidez aquí, tendremos que ver si este movimiento es falso o por el contrario retoma la tendencia alcista y vuelve a visitar máximos históricos. Y el IBEX 35, fijaos que 2 jornadas tan alcistas. Hoy ha subido un 1,34 y ayer más o menos también, quizá algo más ayer. Correcciones muy profundas, pero retomando la tendencia alcista. ¿Lo veis? En Asia vemos, en China podemos ver todas las aguas mucho más tranquilas, una corrección subiendo un poquito últimamente, pero relativamente tranquilo. Y Japón por el momento sigue en rango. Japón está en un proceso lateral de equilibrio, muy equilibrado el índice, en torno al 27.200 aproximadamente, que sería la mitad de todo ese rango, ¿no? En cuanto a divisas, empecemos con el dólar index. Ha retomado la tendencia bajista en esta nueva rama bajista que está realizando y prácticamente ha llegado al mínimo que alcanzó en enero, a inicios del año 2023, y ha retomado esta tendencia bajista el dólar, ¿no? Entonces ahora mismo lo más probable es que realice algún tipo de parada al llegar a este nivel, y es posible que nos encontremos ya... me cuesta ver el dólar perdiendo fuerza por aquí debajo, ¿no? Me cuesta bastante por fundamentales, no tanto por técnico, más por fundamentales, ¿no? Y es bastante posible que se quede rangueando en una zona de equilibrio en estos niveles aproximadamente. Estamos hablando del dólar index, ¿de acuerdo? El euro dólar le pasará algo lo mismo, es un gráfico muy parecido pero invertido. Se va a acercar próximamente al 1.10, ahora mismo ya está en 1.09. Y es bastante probable que cuando llegue a esos niveles, aquí hay muchísima liquidez acumulada, y me cuesta verlo romper este nivel, me cuesta, la verdad. Creo que lo más probable es que se quede en equilibrio entre el 1.07, 1.06 y el 1.10, más o menos, ¿vale? Si nos vamos a la libra dólar, está en rango, está en rango y va a seguir en rango. Creo que esto es más o menos lo que vamos a ver en el euro dólar, un patrón muy parecido a este en las próximas semanas o meses. Es bastante probable. Ahora dentro de un momento veremos el calendario para ver las noticias que han salido esta semana, que creo que hay alguna noticia interesante.
El dólar yen, muy parecido, fijaos, insisto cada semana, fijaos qué parecido tiene el dólar yen con el dólar index. Es prácticamente, no lo mismo, pero muy parecido, ¿lo veis? Sumamente parecido. Entonces ahora mismo el dólar yen, lo mismo, realizando un nuevo intento hacia abajo, ha sido parado al llegar a este nivel, muy potente el 1.30, fijaos qué vela de rechazo tan clara realizó aquí, ¿veis? Esa vela martillo aquí y una siguiente vela muy alcista después, lo cual quiere decir que el mercado rechaza ahora mismo claramente este nivel. Veremos si se produce un nuevo ataque al 130, pero igual es posible también que empiece a ranguear y empiece a lateralizarse, ¿no? Lo veremos en próximos días. Vámonos con el Bitcoin, que está dando mucho que hablar en estas semanas. Está en tendencia alcista, clarísimamente, con algún periodo de acumulación o reacumulación como pueda ser este. Si no habéis entrado largos en el Bitcoin en alguna de estas pausas que ha dado, no entréis todavía porque este proceso podría durar bastante, incluso corregir y profundizar algo más, pero si en algún momento rompe los 30.000, quizá un poquito menos de los 30.000, creo que podría ser una señal de entrada a largos para seguir surfeando esta tendencia, ¿vale? Cuando tenemos tendencia, va a durar cierto tiempo esta tendencia, ¿vale? ¿Cuánto? Pues no lo sabemos, nadie lo sabe, pero mientras hay tendencia, tienden a durar. Vámonos con el oro, que le pasa algo parecido al Bitcoin, tendencia alcista, clarísima, máximos crecientes. Ha habido un par de correcciones, esta corrección que bajó hasta el 1800, nivel de liquidez, donde retomó fuerza y ha realizado el nuevo máximo, y ahora mismo está realizando, se ve mucho mejor en gráficos de 4 horas, está realizando este pauta de triángulo, la veis aquí, esta pauta de triángulo, o de reacumulación, o de parada y toma de fuerza, tomar más liquidez antes de reiniciar la tendencia alcista. Os digo algo parecido a lo que os he dicho respecto al Bitcoin. Si no habéis entrado en el oro, o bien en la rotura del 1800, o bien en la rotura de este máximo, no es buen momento para entrar aquí hasta que no supere estos máximos de aquí, ¿vale? Por encima de 2000, 2010 aproximadamente, podría ser un punto de entrada largos en el oro. El cortos no lo veo ahora mismo porque lo que tenemos más probable es la tendencia alcista. El crudo rompió el rango, está visitando tras, a ver, voy a ponerlo así un poquito mejor, rompió el rango y tras visitar esta zona de liquidez ha rebotado con fuerza y está tocando la parte baja del rango. Toca ver si reingresa en el rango o por el contrario reanuda la tendencia bajista que intentó con este mínimo. Vamos un momento con los... Esperar, dejadme, vamos a ver los sectoriales. Sector energía. Parece que quiere recuperar, pero todavía por debajo de este nivel, del nivel de rango que tenía. Sector financiero, mal sector todavía, nos va a dar todavía alguna sorpresa con toda esta caída que ha tenido. Ni mucho menos es buen momento para entrar en el sector financiero por análisis técnico ni por fundamental. Creo que les van a apretar todavía mucho más, tanto a nivel regulatorio como todavía puede que haya sorpresas. Y tienen que calmarse todavía mucho las aguas antes de pensar en el sector financiero. Cambio, sector tecnológico, fijaos, esto de aquí, esto que estoy mostrando son ETFs americanos de distintos sectores, y este concretamente es el sector tecnológico, el que estamos viendo en pantalla, y ha roto un máximo. Tenemos tendencia alcista en el ETF del sector financiero en XLK, es decir, sector financiero, el sector tecnológico, ¿vale? Veis aquí el simbolito de chip, y aquí lo pone, technology. Esto es el sector tecnológico. El sector tecnológico se está recuperando en sus cotizaciones. Lo vemos en este ETF y lo vemos también aquí en el Nasdaq, como ha roto su máximo, ¿vale? Otros sectores, bueno, pues tenemos sector salud muy mal, healthcare bastante mal,
Es un sector muy defensivo y el hecho de que no se esté invirtiendo en él quiere decir que el mercado está empezando a asumir riesgos otra vez. Esto es utilities, es decir, energía o consumos tipo agua, luz, etcétera, utilities. Y bueno, pues es otro sector defensivo y sigue muy por abajo, ¿no? Pero fijaos, consumo discrecional, es decir, bienes de lujo y demás, tuvo una cierta caída a partir de febrero y empieza a recuperarse algo. Podríamos verle un ataque a máximos a no mucho tardar. Máximos estaría en este entorno. Consumo defensivo parece que quiere recuperarse algo, todavía no es buen momento. Y fijaos, sector industrial, sector materias primas. Sector industrial y sector materias primas están muy similares, muy correlacionados, ¿vale? Es posible que visite máximos próximamente. De momento podemos decir que está en equilibrio. Es un sector que está algo indefinido, ¿no? Y líneas aéreas americanas, pues bueno, se cayó bastante a primeros de marzo y todavía no se ha recuperado. Vamos a ver un momento las noticias. A ver, dejarme ver las noticias. Aquí está el calendario de noticias de esta semana, porque ha habido un par de datos que creo que son claves. Fijaos, la inflación empieza a controlarse en la mayoría de países. Este es el IPC en Australia, ya ha bajado al 6,8%, pero fijaos, Alemania tiene ya su inflación en el 7,8%, que venía del 9% y ahora ya está en el 7,8%. Pero fijaos España, 3,3% el IPC adelantado que nos han dado hoy a las 9 de la mañana. Mes pasado estaba en el 3%, el 6%, y fijaos, 3%. ¡Pum! Tenían razón. Con estos datos lo que estamos viendo es que los gobernadores de los bancos centrales, que la semana pasada y la anterior han estado haciendo ruedas de prensa porque salían tipos de interés, se reunían los bancos centrales y aparte para hablar de todo lo relacionado con la crisis de confianza bancaria, estaban diciendo: la inflación empieza a dar muestras de que empieza a estar controlada. Me ha sorprendido muy gratamente ver una inflación en España adelantada del 3,3%, la verdad. Veremos cuánto es la definitiva y cuánto será la subyacente, pero creo que son muy buenas noticias. Si esto es así, en los siguientes meses siguen llegando datos tan positivos de la inflación, podemos encontrarnos con que las bolsas pues retoman la senda alcista, ¿no? De que el S&P 500 rompería en 4100 probablemente y realizaría tendencia, y que las bolsas europeas alcanzarían los máximos, ¿vale? Es decir, puede y solo puede que en términos de fundamentales estemos pasando ya, o ya hemos pasado ya lo peor de esta crisis de confianza, ¿no? Puede que llegue algo de recesión económica en cuanto a ciclo económico, pero recordar, aquí estamos analizando mercados financieros y los mercados financieros a menudo van desacoplados. Las bolsas, la evolución de los índices bursátiles a menudo van adelantados respecto a la recuperación del ciclo económico, ¿no? Es decir, puede que las bolsas estén subiendo y que la economía entre puntualmente en algún momento en recesión y aún así las bolsas seguir subiendo, ¿vale? Tener muy clara esa distinción, ¿de acuerdo?